buenos días, bienvenidos a Los Asesores, el espacio en donde te ayudamos a resolver las dudas e inquietudes sobre los casos en materia jurídica que tienes, especialmente acercándote a los mejores abogados de Aguascalientes para que nos ayuden pues a entender toda la terminología y sobre todo a darnos una orientación muy específica sobre esas dudas y los casos que tenemos en casa. Mire, este día de hoy ya tenemos los casos que vamos a presentarle a nuestros abogados y precisamente quiero pasar a saludarlos esta mañana. Bienvenida, licenciada María del Carmen Padilla. Buenos días. Bienvenida. También Gracias. saludo al licenciado Víctor Manuel Barberena. Buenos días a todos. Y al doctor presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Lorenzo Rodríguez Gallardo. Gracias, buenos días. Especialistas en materia laboral, el tema del día de hoy, que yo creo que es uno de los temas que día a día nos duelen porque estamos en constante acercamiento, pues obviamente con nuestras actividades laborales. Y si están listos, ya tengo el primer caso. ¿Les parece? Ok, adelante. Ya usted también sabe que pueden mandar sus preguntas, inquietudes, porque cuando hablamos de materia laboral, hablamos del tema como de aguinaldos, vacaciones, prestaciones, licencia de paternidad, de maternidad, e incluso la licencia de adopción, periodo de lactancia, o todo lo que es en relación con nuestros derechos laborales. Así es que si usted ya tiene unas dudas, inquietudes, mándenos su WhatsApp especificando puntos muy básicos sobre su tema o sus dudas o inquietudes. El teléfono de WhatsApp de Los Asesores es 449-185-1219. Aquí ya también está en el cintillo y usted lo va a estar apreciando durante toda la emisión. Y también síganos a través de las redes sociales, Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más, en donde usted también, si no tiene la oportunidad de verlo ahorita, lo puede estar retransmitiendo o compartiendo para que podamos ayudar a más personas. Pues vamos con el primer caso. Dice así: la supervisora de mi trabajo tiene la costumbre de presionar a las personas dándole más trabajo que a otros compañeros, para que sean los propios trabajadores quienes decidan renunciar y así no darles lo correspondiente por correrlos. Ahora lo está haciendo conmigo. Yo no quiero dejar de trabajar solo porque la supervisora no quiere. ¿Qué puedo hacer sin que el día de mañana se quiera desquitar conmigo solo porque estoy reclamando por un mejor trato? Yo creo que es una práctica que vemos muy común, en donde hostigamos al trabajador para poderlo buscar a presionar una renuncia. Aquí, ¿qué puede proceder en este caso como asesora, licenciada? Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Bueno, en este caso tenemos que tomar varias situaciones que tiene que tener la empresa. El primero es tener un reglamento interior de trabajo donde vengan pues cómo es el proceder tanto de los trabajadores como incluso del patrón para pues realizar una hegemonía con la relación laboral. Pero también es muy importante que tomemos en cuenta que actualmente las empresas tienen que cumplir lo que es la norma oficial mexicana, la 035, la NOM 035, que es la que se encarga de regular, pues obviamente que el entorno laboral sea favorable. Una de las pues que nos ha establecido esta norma es precisamente las cargas de trabajo, es decir, que no puedo yo como supervisor o como patrón darle más trabajo a la persona nada más porque a mí se me antojó y hacerla que trabaje más horas fuera de su horario laboral y así. Que esto pasa y es muy frecuente porque tú mencionas, hay ciertos documentos que estamos obligados a conocer, tanto mis derechos como mis obligaciones laborales, que aquí incluyen las descripciones generales de puesto, los objetivos. Es común y es normal que un patrón pueda cambiar inesperadamente horarios, cargas de trabajo, sin avisarle o sin estar de acuerdo, o si hay un procedimiento, licenciado. Bueno, es muy común. De hecho, es más común de lo que pudiera parecer. No es legal, porque por eso desde un principio se firma un contrato de trabajo. En ese contrato se estipula el puesto y las actividades. Tristemente, es una práctica que normalmente están haciendo los patrones, sobre todo para empujar precisamente al trabajador a decidir renunciar. Porque si el trabajador renuncia por estas situaciones, obviamente se le entrega de finiquito una menor cantidad a la que si es un hipotético despido, o bien, en el caso muy particular del hostigamiento laboral, la Ley Federal del Trabajo estipula que el trabajador tiene el derecho de rescindir la relación. ¿Cuál es la diferencia entre una renuncia y una rescisión?
que la renuncia es un acto voluntario, unilateral del trabajador. Ya no quiero trabajar, muchas gracias porque tengo una mejor fuente de empleo. Aquí una pausa. ¿Pierde todos sus derechos en el momento que renuncia? No pierde todos sus derechos, pero únicamente se le finiquita con las prestaciones que la ley denomina irrenunciables, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. En cambio, si rescinde la relación de trabajo, significa el patrón está cometiendo conductas que hacen imposible que yo pueda continuar con el trabajo. Por lo tanto, puede ir a un tribunal laboral a demandar esa situación y a reclamar un pago de indemnizaciones equivalente a 3 meses de su salario y a 20 días por cada año de servicio. Previo a un juicio. Previo a un juicio. Doctor, aquí entro en un tema. ¿Cuál sería el paso 1, paso 2? Porque luego nos desesperamos. Primero, no conocemos estos dos conceptos. Normalmente conocemos la renuncia o el despido. Tercero, no sabemos con quién acercarnos y a veces ni siquiera hacemos, tanto patrón como empleado, no conocemos el paso 1, paso 2 o las autoridades pertinentes. La persona plantea una duda muy concreta y vamos a tratar de darle respuesta. ¿Qué opciones tiene? Que vaya con su sindicato. Si hay un sindicato en su empresa, la debe defender de estos actos arbitrarios, abusivos. Son actos ilegales, ¿sí? Se llama hostigamiento o mobbing laboral. Pero como se llame, tiene remedio. La primera opción es que busque a su sindicato. La segunda, si no hay sindicato, está la delegación de la Secretaría del Trabajo. Hay una cosa que se llama la Inspección Federal del Trabajo. Y ahí va y denuncia estos actos de hostigamiento, porque ella quiere seguir trabajando según nos dice, y es válido y es legal. Entonces, en la Inspección del Trabajo mandan un inspector para que supervise y termine con estos actos abusivos del patrón y le ponen un alto para que ella pueda continuar trabajando, ¿sí? Porque ella dice, yo quiero seguir mi trabajo y tiene derecho a ello. Entonces, las dos instancias ahorita son el sindicato, la Inspección Federal del Trabajo, que está ahí en la calle Belice, en el fraccionamiento Las Américas, es la delegación de la Secretaría del Trabajo, hace su denuncia y van los inspectores y le ponen un alto al patrón. Definitivamente, si no funcionaron estas dos y no hay de otra, ella va a tener que demandar. También se puede demandar, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le asesoren, para que manden llamar al patrón. Todavía no es una demanda, es un acto preventivo, laboral. Mandan llamar al patrón y le dicen, respeta la ley, respeta a tu trabajador, trátalo bien, cumple con las normas de trabajo. Y creo que esa puede ser una solución al problema que se plantea. Sí, porque después entramos al tema de los miedos, ¿no? O sea, en este caso ella quiere seguir trabajando, pero también desconocemos si el patrón es un director de área o el dueño, porque después nos podemos entrar en este conflicto y recaemos a la NOM 35. Exacto. Perdón, Rocío. Efectivamente, una de las obligaciones que establece esta norma es que precisamente las empresas tienen la obligación de crear una política de prevención en donde estas prácticas se tienen que hacer del conocimiento de su área que establezca la empresa, que puede ser recursos humanos, para efecto de que les informen que existen estas prácticas abusivas del supervisor hacia la trabajadora y que ellos tienen la obligación de realizar pues las capacitaciones, todo lo que se necesite para que el supervisor deje de realizar estas conductas que son al parecer reiterativas, porque la persona que hace la consulta dice que pues es algo normal que está sucediendo en su trabajo. Pero obviamente esta norma, que también puede ser a través de la Secretaría del Trabajo, es importante que la tomen en consideración porque es precisamente la solución, digámoslo así, para que haya un ambiente de trabajo armonioso, que es el objetivo de la norma, porque al final de cuentas este tipo de prácticas puede llegar incluso a situaciones de violencia psicológica más allá de la laboral. O sea, puede llegar que la persona tenga trastornos psicológicos que también debe de atender la empresa. O sea, y que además hay especialistas que determinan esto, desde el diagnóstico en la empresa hasta tampoco es tenerle miedo a la norma como empresarios, ¿no? Más bien es un tema de prevención y de cuidado al medio ambiente, tanto cuidando a tus trabajadores como también el tema de productividad laboral. Exacto. ¿Qué es importante, licenciado Barberena? Aquí ya tenemos un caso de procedimiento interno donde probablemente
nuestra clienta desconoce sus derechos y obligaciones. ¿Qué es importante cuando llegamos a trabajar en una empresa tener sí o sí como trabajador? Lo más importante es pedir copia del contrato de trabajo. Sí, es lo más importante porque ahí vienen todas las condiciones que se estipulan de lo que se va a tratar la relación laboral. Las empresas deben también tener un reglamento interno de trabajo, el cual los trabajadores tienen derecho a consultar. En el tema del reglamento, digamos, es un poco más fácil, porque si el patrón muestra cierta, vamos a llamarla rebeldía de no te lo quiero enseñar, pues debe de estar registrado ante una autoridad, que es el Centro de Conciliación y Registro Laboral aquí en el Estado, que está en Plaza Cristal. Entonces es una forma en la que el trabajador puede conocer cuáles son las reglas del juego, vamos a llamarla así. Que ese término me encanta, porque es la forma en decir, yo acepto cierto salario por ciertas condiciones para hacer ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, partiendo de que el trabajador conozca cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, para qué fue contratado y sobre todo tener la garantía de que pueda entender este contrato, ¿sí? Ya le da, digamos, un pasito más adelante, porque como en el caso de nuestra clienta que nos está pidiendo esta situación, pues posiblemente ni siquiera sepa si tiene sindicato o no, ni siquiera puede saber si tiene reglamento o no, y pues por lo que están comentando, pues es una práctica muy común de la parte patronal. Entonces, todo nace de ahí, porque si no tenemos ese contrato de trabajo donde nos dice cómo se va a llevar a cabo la relación, pues no, estamos a ciegas, y entonces pues estamos subordinados y acatamos órdenes a ciegas, y tampoco no se trata de eso. No, y además es empezar a conocer nuestros derechos y obligaciones como colaboradores de una organización e incluso la estructura, porque así como muchas empresas pueden tener sindicatos, otras no, pero hay instancias mediadoras incluso que nos pueden ayudar a evitar un conflicto que nos pueda mermar en un futuro. ¿Qué les parece? Vamos a nuestro corte y regresamos con más de los asesores. Ya sabe, el WhatsApp 449-185-1219, donde nos puede mandar específicamente su caso para aquí hacérselo llegar a los mejores abogados de Aguascalientes. Trabajador, si el patrón quiere cobrarte los uniformes que te da para el desempeño de tus labores, eso es incorrecto.
estamos de regreso en Los Asesores y ya tenemos más casos y nos vamos un poquito más ágiles para poder atender todas las dudas e inquietudes que nos están mandando tanto al WhatsApp como a nuestros medios de contacto. Sigamos con el caso número 2. Buenos días, yo fui contratada por una compañía como comisionista desde el año 1997. Hace ya 26 años. Ahora ya tiene 60 años y se quiere retirar, pero no le quieren pagar nada por mi retiro. ¿Es correcto, doctor? Iniciamos con usted. Es incorrecto que hasta ahora esté reclamando qué le pasó a este trabajador, pero sí tiene derecho. La ley contempla un capítulo de trabajos especiales, entre ellos están los comisionistas. Tiene derecho a que lo den de alta en el IMSS. El Seguro Social solo le va a aceptar 5 años atrás, pero le debe pedir al patrón que lo dé de alta esos 5 años atrás, pague las cuotas que debió haber pagado y si cotiza otros 5 años podrá tener una pensión por haber acumulado 1000 semanas de cotización. Tiene derecho y tiene solución su problema, que se acerque a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que obliguen al patrón a que le reconozca y le dé de alta todos estos años y para que cuando se quiera retirar también le dé su prima de antigüedad. ¿Hay otra manera, licenciado Barberán, algo que podamos también complementar? Bueno, aquí yo lo atendería desde dos vertientes, como dice el doctor, desde el lado de la pensión, pero también lo que el patrón le debe de liquidar al trabajador. Porque el trabajador cuando decide terminar la relación para iniciar sus trámites de pensión, también merece que se le otorgue una liquidación. Esta liquidación, este finiquito, comprende de sus prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y aparte de su prima de antigüedad, que la prima de antigüedad, hacer 12 días por cada año de servicio, pues es muy atractiva para la cuestión de un trabajador que se retira. Más estamos hablando de 26 años, ¿no? 26 años. Aquí la problemática que me ha tocado atender en casos de comisionistas es definir el salario, porque la ley dice que un comisionista, bueno, pues dada su naturaleza, pues no tiene un salario fijo, pero la misma ley te dice, bueno, si el trabajador tiene más de un año trabajando, como es el caso que se nos presenta, pues se le tiene que sumar, digamos, lo que generó en un año, dividirlo entre 12 y ese va a ser su promedio de salario. Entonces ya con ese salario, que vamos a tomarlo como salario base, se pueden calcular las prestaciones a las que tiene derecho por decidir terminar la relación de trabajo y empezar sus trámites de pensión. Entonces, el trabajador tiene derecho a su pensión por el IMSS y tiene también derecho a que se le pague, digamos, su terminación de la relación de trabajo con el patrón. Como su aportación privada, podemos decirle. Sí, es un finiquito al final del día. Sí. Y aquí traemos ya dos situaciones. Traemos el tema de las pensiones y traemos el tema también de las obligaciones y derechos de los trabajadores, porque me mencionas, primero, la antigüedad. Segundo, pues me imagino que hay recibos de pago y que hay un establecimiento, por lo menos en acuerdo de las comisiones. Pero ¿qué pasa, licenciada, cuando no tenemos ni recibos, que todo fue en efectivo, que no me quiero esperar los 5 años que me corresponden y que ya me quiero liquidar y que tampoco haya esta aportación? Estoy complicando más el caso porque creo que es frecuente. Bueno, aquí lo que se tendría que hacer sería que acudiera al Centro de Conciliación Laboral para efecto de tratar de llegar a una negociación con el patrón y establecer ya ahí el salario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, o sea, tendríamos que tomar en cuenta el salario que nos está manejando el trabajador, pero tendríamos que ver como la carga procesal, digamos que en un juicio o en cualquier procedimiento es del patrón. ¿A qué le llamamos la carga procesal? Es el hecho de que yo tengo que probar lo que yo diga. O sea, todos los documentos que pueda juntar. Sí, o sea, por ejemplo, si yo digo que gano, no sé, 500 pesos diarios, el patrón tiene, y él dice, gana 200, el patrón tiene que acreditar que gana esos 200, ¿sí? Y en caso de que no haya recibos, pues nosotros tenemos que hacerle caso a lo que nos dice la clienta y que el patrón sea quien tenga que aportar todos los elementos, es decir, los recibos de nómina, o sea, todo lo que haya juntado, las pruebas, para acreditar el salario que realmente, en todo caso, le correspondería a la persona y de ahí calcular todas las prestaciones que le corresponden. Creo que quiere aportar algo, doctor. Que primero es el diálogo. Un diálogo con respeto puede solucionar el problema. Es correcto. Y el lugar es el Centro de Conciliación. Hay 2 en Aguascalientes, uno para asuntos locales y uno para asuntos federales. Pero cualquiera que se acerque le van a orientar
primero a sentar en la mesa de diálogo al patrón y al trabajador. La primera instancia es el diálogo, buscar una conciliación, un acuerdo que los beneficie, igual y no los deja satisfechos a los dos, pero los beneficia, y dice, bueno, vamos a ponerle voluntad de ambas partes. Si falla el diálogo, sigue entonces el conflicto, que es una demanda laboral. Exacto, que esto es bien interesante porque bien dice el dicho, que no sé si esté correcto en el tema de los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces aquí puede ser la negociación primero entre particulares y posteriormente la mediación ya con instancias legales y finalmente un juicio. Así es. Pues muy interesante. ¿Qué les parece si vamos a dar lectura a otro caso? Licenciado, inicio con el licenciado Barberena. Gracias. Él es David Vázquez, tiene 66 años. Quiero ver si me puedo pensionar. 10 años trabajando en municipio, en Secretaría de Seguridad Pública, soy administrativo. Fue a buscar información laboral y nada más tengo un año. ¿Cómo le puedo hacer para pensionarme? Bueno. ¿También lo regañamos? No, ya estamos. ¿Saben que yo creo que es válido los regaños? Porque desconocemos nuestros derechos. Sí. Desde ahí partimos. Ahora sí. Gracias. Bueno, señor David, pues lo vamos a tener que regañar nada más un poquito, pero bueno, es entendible. Aquí lo primordial es de que ya cambie un poquito la naturaleza del conflicto, porque aquí ya estamos hablando de un servidor público. Okay. ¿Sí? Es muy importante establecer que el trabajador de una empresa privada está regido por una ley, que es la Ley Federal del Trabajo, y los servidores públicos, por lo menos aquí en el estado de Aguascalientes, están regidos por lo que es el estatuto jurídico. Ahí vienen todas sus condiciones laborales, digamos. Entonces, aquí lo primero es que tenemos que ir al ISPEA, ¿sí?, que es este Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Aguascalientes, para ver por qué nada más le están reconociendo un año trabajado en gobierno cuando él mismo dice 10. Una vez establecido esa situación, sí se tiene que entablar una demanda ante el Tribunal de Arbitraje. Aquí la conciliación es parte de, pero no hay un mecanismo fijo, o sea, es prácticamente demandar y ver si en el juicio se puede llegar a un arreglo. Entonces, en este caso en concreto, se buscaría primero demandar el reconocimiento de los años que tiene y segundo, revisar los requisitos que debe de tener y que no le deben de faltar para poderse pensionar, porque los trabajadores al servicio del Estado se pueden pensionar entre varias pensiones que regula la ley. En este caso hay dos que se pueden aplicar, la de años de servicio, ¿sí?, o la de edad. Entonces aquí tendríamos que ver esos requisitos para establecer, pero de entrada lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué al señor David nada más se le está reconociendo un año cuando tiene 10 años trabajando para gobierno. Y partiendo de eso podemos empezar a establecer qué es el paso siguiente. Y que aquí hay otra instancia, ¿no?, que es el tema de servidor público, que es muy interesante. Que yo creo también aquí es reconocer quién es mi patrón. ¿Es correcto, licenciada? Sí, claro. O sea, primero hay que ver, él dice que trabaja en seguridad pública, pero hay que ver exactamente quién es el patrón. Ahora, sí es importante que el señor David sepa que la ley del ISPEA habla que nos podemos jubilar por antigüedad, que es cuando una persona tiene más de 25 años laborando, y la otra es por 15 años. O sea, tomando en consideración que no conocemos si realmente están reconocidos ante el ISPEA estos 10 años, pues evidentemente la jubilación no le correspondería porque tendría que tener 15 años trabajando para el Estado, ¿sí? Lo que puede hacer en caso de que, vamos a suponer, se le reconozcan todos estos 10 años de cotizaciones ante el ISPEA y no alcanza obviamente la jubilación, lo que él sí puede hacer es recuperar lo que es como el Afore, que ustedes también como servidores del Estado tienen que estar aportando, o sea, lo que es el retiro y la vivienda, ¿sí? Eso sí se puede solicitar porque como no cumple los 15 años y la ley es muy clara, pues obviamente él podría recuperar ese... Que también es otra alternativa. Exacto. Y hablando de Afore, nos vaya al caso 4, doctor. Si te jubilas y te dan lo de tu Afore, pero la cesantía no, ¿eso puede demandar o qué le recomiendan hacer en este caso? Primero quisiera hacer un comentario del caso anterior. Este servidor público tiene otras opciones. Tiene que ir al ISPEA, pedir cuántos años le reconocen de cotización. Si le dicen que solo uno, debe ir al archivo histórico y al archivo administrativo municipal. Y ahí
opera en sentido contrario. Él tiene que probar cuántos años cotizó y eso lo va a probar con sus recibos de pago. Y del archivo le deben dar una constancia por años de servicio y esa le va a servir para reclamar su pensión. Obviamente que trabaje hasta los 65 porque a los 15 años de haber cotizado tendría derecho al 50% de su salario para pensionarse. Entonces sí que tiene esa opción, pedir un informe oficial al archivo municipal sobre sus años de servicio. Que ahí está el documento. Y esto me suena también una excelente recomendación. Cuando trabajamos, estamos hablando ya de un caso de 26 años, estamos hablando ya de un caso de 10 años. ¿Hasta cuánto tiempo podemos guardar los recibos? En el sector público tiene obligación con la ley de archivos de guardar un archivo administrativo y un archivo histórico hasta de 25 años. Okay. Los particulares solo 5 años. ¿Por qué? Porque son las normas fiscales y de seguridad social. Bueno, pero para un juicio o un procedimiento judicial tiene la obligación de tenerlos un año anterior a la terminación de la relación y posterior, o sea, se da por concluida la relación, yo tengo que tener un año guardado estos recibos. Y en un tema de demanda, el patrón está obligado a sacar esta documentación, licenciado Barberena. Sí, efectivamente, como ya refirió la licenciada Mari Carmen, en un tema de juicio laboral, quien tiene la obligación de comprobar qué es cierto y qué no es cierto es el patrón. Por eso es que la misma ley le dice, a ver, patrón, todos estos documentos, contratos, recibos de nómina, pagos de vacaciones, pagos de aguinaldo, me los tienes que guardar. Me los tienes que guardar por lo menos un año de cuando se fue la terminación de la relación de trabajo, por lo menos un año antes. ¿Sí? Esa es la obligación. En los servidores públicos sí adquiere una naturaleza un tanto diferente porque sí es un juicio un tanto diverso, pero como bien refiere el doctor, tenemos el archivo que ahí debe de estar registrado cuando somos servidores públicos, por lo menos todo lo que tenemos. Ahí está, entonces hay medios de protección. Pues se nos acaba el tiempo. Yo sé que nos quedamos con muchísima información, pero el objetivo del programa se cumple, en donde buscamos darle por lo menos un norte de cómo atender sus casos. Aquí están, le paso los teléfonos de los abogados para que usted, si quiere hacer el contacto directo con ellos. Licenciada María del Carmen, 449-123-4888. Licenciado Miguel Manuel Barberena, 4497-696935. Y el doctor Lorenzo Rodríguez, 4493-954009. Con esto, bueno, Rosy Aguilar le agradece que nos haya acompañado en una emisión más de Los Ascensores. Los esperamos el próximo jueves con el tema de abogacía o, bueno, el tema de materia penal. Saludos al equipo de producción y al licenciado Monroy, que también aquí nos acompaña dentro de producción. Rosy Aguilar los espera el próximo jueves a las 10:30.